Buenos días. Os vengo a presentar un proyecto que hemos desarrollado un equipo de profesionales junto con un equipo muy amplio de familiares y de niños, niñas y jóvenes con enfermedades poco frecuentes. Y lo que hicimos fue replicar en 8 comunidades autónomas, escuchar la voz de los y las protagonistas de esta investigación, que eran esos niños, esos jóvenes y esas familias. Vale. Sí que voy a hacer una breve introducción para exponer cuál es nuestro punto de vista de lo que es la escuela inclusiva. Haré una presentación muy breve de cómo fue la investigación y sobre todo me gustaría centrarme en lo que son una serie de conclusiones. No sé si habéis visto, hay por ahí una imagen que funciona mucho de calidad, equidad, con unos niños mirando un partido de fútbol y hay una especie como de reparto de cajas, de manera que el más pequeño puede ver también porque tiene más recursos. A mí me gusta más esta imagen. Y esta imagen en la que un niño con muletas, porque le falta una pierna, comparte su muleta con otro niño para poder ver el partido de fútbol. Nosotros pensamos que el verdadero reto de la escuela en el siglo XXI es la inclusión. La escuela solo podrá cumplir su objetivo si consigue que todos y todas las niñas estén escolarizados con los mismos derechos. La investigación educativa, a nuestro parecer, tiene que basarse también en este reto. Y por supuesto también pensamos que es un reto de la sociedad. No creo que podamos llamarnos una sociedad democrática si no conseguimos que todos los niños y niñas tengan un acceso a la educación. También me gustaría decir que por encima del uso de recursos, que fue un tema que mencionamos ayer que ha aparecido hoy, porque yo sí que pienso que los recursos no cambian mentalidades, ayudan muchísimo, pero por ejemplo una comunidad autónoma como la que yo estoy aquí, como de la que vengo, que es el País Vasco, en la cual pues todo es mejorable, pero yo considero que tenemos, a pesar de los últimos recortes, bastantes recursos. Estamos llegando, yo creo que a un techo en el que nos parece que cuando empiezan a fallar esos recursos no funciona. Y es que los recursos no cambian mentalidades, son necesarios. De la misma manera que también me gustaría poder decir ahora que la investigación en clínica y en medicina es vital para estas familias, para estos niños, pero que todos los niños van a la escuela. Todos los niños tienen que escolarizarse y la investigación en educación inclusiva también es vital y considero que no está siendo una prioridad últimamente. Bueno, este es el agujero por el que entra la luz para que crezca la patata que ha comentado antes mi compañero. ¿Sí? Es decir, por encima de los recursos que hacen que podamos ver por encima del muro, consideramos que es más fundamental tirar el muro. Tirar el muro. ¿Sí? Y que no haga falta que ninguna persona tenga que llevar un recurso específico para poder mirar al otro lado de la valla. Cuando buscas imágenes sobre tirar un muro o romper un muro, aparecen muchas imágenes muchas veces la palabra persistencia. Y sobre todo a los que estáis estudiando en estos momentos para convertiros en profesionales de distintos ámbitos, quiero que sepáis que si estas familias tienen algo, es persistencia. Y que gracias a esa persistencia sus hijos están saliendo para adelante. Bueno, nuestra investigación lo que hicimos fue entrevistar grupalmente a niños jóvenes con enfermedades poco frecuentes y también a sus familias, para que nos contaran sus historias de escolarización. Hemos pretendido, con esta investigación, sistematizar aquello que ellos consideraban que eran necesidades y aquellos brillos, sobre todo, aunque nos salían cada historia un poco terrible, pero sobre todo hemos intentado focalizar en aquellos brillos, aquello que funcionaba bien, aquello que ha permitido que sus hijos puedan tener una mayor calidad de vida dentro del sistema educativo. Calidad de vida también entendida como participación y aprendizaje también, ¿no? De manera que me gustaría resaltar, cuando presentamos este libro, que es el que recoge la investigación, tuvimos la suerte que desde Creer viniera Yolanda a Bilbao, y yo me acuerdo mucho de una palabra que tú dijiste, de una frase que tú dijiste, y que a mí realmente me emocionó, porque creo que ha sido
lo mejor que se ha podido, de lo mejor que se ha podido decir sobre esta investigación, y es que estamos demostrando a través de estos resultados que lo que tienen las familias no son mañas, no son manías, sino que son necesidades compartidas. En las 8 comunidades autónomas de muy diferentes características, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Madrid y Castilla y León. Me acompaña María Fernández de Burgos, que también es compañera, y algunas de las madres que han participado también en el proyecto. Las necesidades que las familias y que los niños presentaban con respecto a su escolarización eran las mismas. Eran las mismas, a pesar de distintas situaciones de recursos, a pesar de distintas modalidades de escolarización, son las mismas. Hemos considerado que dar voz es lo fundamental y además promover un proceso participativo, democrático, en el cual las necesidades no las dan los expertos, sino que nosotros escuchamos las necesidades que tienen estas personas. Creo que va en sintonía con lo que viene apareciendo durante esta mañana, ¿no? Bueno, hay bastantes expertos a nivel internacional que hablan de dar la voz, sobre todo en educación inclusiva. Voy a saltármelo un poco, pero sí que me gustaría decir que hemos pretendido que tanto los niños como los jóvenes, como las familiares, no sean objeto de investigación, sino que sean sujetos de investigación. Y en esta línea, nosotros mañana comenzamos el siguiente proyecto de investigación en el que estamos creando en cada comunidad autónoma que participa en esta investigación una cosa que hemos llamado un comité ético, en el que participan sobre todo personas afectadas, además de algún experto, etcétera, y ese comité ético es el que está velando porque la investigación vaya cumpliendo los fines de la inclusión. Es decir, sería de alguna manera como no observar a un objeto, no observar a una persona con una enfermedad rara o a un familiar, sino que ponerles en la categoría de experto a ellos para que nos guíen en todo este proceso. Hemos trabajado fundamentalmente en base a 3 bloques, que es la organización de la práctica educativa y la actitud de los profesionales. Me gustaría decir con respecto al tema de la actitud de los profesionales otra cosa, que el siguiente día tenemos que hacer una cena en la que participemos todos, porque fue muy interesante. Entonces, nos hemos dado cuenta en estos seminarios que hemos generado que lo que muchas personas vienen llamando es que este profesional me entiende, es que tiene buena voluntad, que debajo de la buena voluntad, y quiero remarcar en la presentación que ha puesto el compañero, aquello de una mala persona no puede ser un buen profesional, ¿sí? Pero que debajo de lo que se considera la buena voluntad hay una serie de competencias profesionales que yo creo que son educables, o sea que estáis a tiempo todavía los que vais a ser profesionales, igual los demás ya no estamos, pero vosotros sí. Una serie de buenas competencias que tienen que ver con entender a la otra persona, y aquí se han estado dando muchas pistas, entender que detrás de un trastorno de conducta puede haber un mal sueño, entender que detrás de todo lo que hay. Entonces, un profesional que entiende, que escucha, que participa, que pregunta, que no juzga, es un buen profesional. Y cuando una familia te está diciendo es que este profesional tiene buena voluntad, quiere decir, y eso es yo que me dedico a la formación de profesorado, es una cosa que nos está costando muchísimo, es cómo toda esa serie de competencias que hay alrededor de lo que la gente entiende por buena voluntad es educable. Es educable, ¿no? Y yo creo que eso es la actitud de los profesionales que nos estamos dando cuenta que es tan importante, pues tenemos que poder llegar a poder formar en esa actitud, ¿no? Otro tema que aparece, como os podréis imaginar, es la dificultad que se está teniendo para poder gestionar las necesidades derivadas de los problemas de salud en el tema escolar. Un niño que se alimenta por un botón gástrico, por ejemplo, el día que falla su cuidadora, su auxiliar, por ejemplo, o el día que hace huelga y que tiene derecho a la huelga, tiene la madre que perder tiempo de trabajo para poder atenderle. O cómo se va de campamento este niño si no hay nadie que sea capaz de alimentarle por un botón gástrico, ¿no? Entonces, esos problemas derivados de salud, ¿qué influencia tienen en el sistema escolar? Y sobre todo estamos hablando de la coordinación y el trabajo en un marco igualitario de diálogo entre todos los profesionales y todas las familias, ¿no?
Algunas reflexiones finales. Esto es lo que nosotros hemos concluido escuchándoles. Luego os diré lo que concluyen las familias, ¿vale? Entonces, es fundamental respetar a todo el alumnado. Y cuando hablamos de respetar, no estamos hablando de dejarle estar en el aula. Estamos hablando de que ese alumno tiene que desarrollar al máximo todas sus potencialidades. Y aquí yo sí que creo que la escuela tiene que tirar muchos muros y hay que dar una vuelta completa al tema curricular, ¿sí? Una alumna que ha venido de prácticas ahora, que tengo yo en la formación de especialistas en apoyo educativo, me comentaba que en su centro están discutiendo en estos momentos si este curso van a hacer el mismo viaje de estudios, porque como hay un niño que está en una silla de ruedas y todos los años todo el mundo va de multiaventura, entonces, claro, todo el mundo está deseando que llegue el segundo de la ESO para poder ir de multiaventura. Y este año, como está en duda, claro, está el profesorado con el dilema de si van a ir o no van a ir. Y yo lo que le decía a la alumna es primero, piensa que es tu hijo. Dice, es que tienen derecho a ir a multiaventura. Y yo decía, ¿derecho a ir a multiaventura? El derecho a multiaventura no lo recoge la ONU. Pero el derecho a la educación sí, el derecho a compartir espacios sí. ¿Qué es lo fundamental de un viaje de estudios? Es compartir un tiempo de ocio, celebrar que hemos estudiado juntos. ¿Qué es un viaje de estudios? Porque lo preocupante, si se queda este niño sin ir al viaje de estudios, para mí, es que el resto de alumnos y alumnas están aprendiendo que es posible por una cosa que yo pienso que tengo derecho a, se están dejando compañeros en el camino. A mí me parece que es muy importante que nuestros alumnos en los centros escolares no piensen que pueden ser profesionales en un futuro dejando por el camino al resto de los compañeros. Porque eso es un aprendizaje terrible para la vida, no solo para la ciudadanía, sino para ser abogado, para ser carnicero, para ser médica, para ser profesor. Si yo aprendo que puedo ir avanzando en el sistema educativo dejando compañeros en el camino, yo creo que flaco favor le estamos haciendo a los que aprueban. No ya a los que se van quedando por el camino, a los que aprueban, me parece a mí. Es muy importante y yo creo que también ha aparecido aquí el tema de la perspectiva holística. O sea, todos somos una única persona con mil características, con muchísimas aristas. Mi hija, la segunda, tiene un problema para estar, me decía la profesora, para estar sentada durante media hora en su pupitre. Claro, mi hija no tiene TDAH, mi hija tiene 6 años. 6 años. Y si tú no le ofreces nada interesante para que se siente en un pupitre durante media hora, no se sentará. No se sentará. Mi hija, cuando hace movimiento creativo, que es una especie de danza contemporánea adaptada a niños, es capaz de esperar 16 turnos hasta que le toca cruzar el salón de actos con las manos en la cintura haciendo el paso de Caperucita. Espera 16 turnos. Concentrada. ¿Sí? Hay un libro muy interesante que se llama El Elemento, que es de Ken Robinson, en el que habla un poco de este tema, ¿no? De lo que es cada uno tenemos en nuestra vida, que yo creo que enlaza con inteligencias múltiples, algo en lo que somos muy buenos. Y yo creo que es nuestra función como docentes encontrar eso que es tan bueno dentro de cada alumno. ¿Sí? Dentro de cada alumno. Estamos proponiendo una flexibilización curricular y de la organización del centro que llegue a todo el alumnado. Y eso supone en muchos casos partir de las personas que tengan más necesidades. A nosotros nos parece que las necesidades de algunos alumnos marcan las pautas de mejora e innovación para el resto de alumnos. ¿Sí? Y entonces tendríamos que pensar para qué sirve la escuela, y ayer también salió, el problema es que no todas las familias piensan que la escuela es lo mismo y que al profesor se le puede exigir lo mismo. Yo tengo a 2 de mis 3 hijos, los tengo en un colegio pedagógicamente muy moderno. Es decir, con unas metodologías activas impresionantes, impresionantes. La preocupación de muchas familias a todo esto, y no creo que me vean por streaming, pero a todo esto, si el coche es buenísimo, si es un Fórmula 1, hay que saber conducirlo. Porque si el coche no es muy bueno, nos daremos la torta. Es
decir, por muy buena que sea la metodología, por muy bueno que sea el contexto de aprendizaje, el que tiene las manos en el volante es el profesor. Y eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, en este colegio, con esta metodología tan moderna, que viene gente desde la periferia, es un colegio público, nosotros lo hemos elegido porque era el de al lado de casa, en fin, con esa suerte. Entonces, los padres están muy preocupados si sus hijos ya con 5 años aprenden a leer o a escribir, por ejemplo, que les parece que es fundamental. Entonces, yo pienso que están aprendiendo muchísimas otras cosas que son mucho más enriquecedoras, aprenden a leer y a escribir. De hecho, nos ha sorprendido nuestro hijo mayor leyendo etiquetas en el desayuno de la leche, del agua, de no sé qué. O sea, nos hemos dado cuenta que ha aprendido a leer prácticamente solo, prácticamente, no solo, pero que ha aprendido a leer. Pero sobre todo lo que yo considero que es un valor añadido dentro de este centro escolar es que lo que aprende le está sirviendo. Y además que está aprendiendo a que todos conviven dentro de un aula aunque tengan intereses distintos. Bueno, nos parece también muy importante que durante las hospitalizaciones se pueda hacer un seguimiento del trabajo escolar, ¿no? Creo que las familias seguro que sabéis más de lo que estamos hablando, ¿no? Nos parece fundamental que las prácticas favorezcan las interacciones entre iguales. Quizá ha coincidido que en la mayor parte de los casos que nosotros hemos estudiado, y había aproximadamente unos 4 o 5 por cada comunidad autónoma, no más, pero la mayor parte de los casos han recibido bullying. O sea, posiblemente las personas en situación más débil dentro de un centro escolar han recibido bullying. Es terrible, es terrible. Es como diciendo, quizá en este contexto es donde yo pueda estar mínimamente seguro, pues también habéis hablado de los patios, habéis hablado de los comedores, facilitación de horarios factibles y el apoyo dentro del aula de otros agentes educativos, ¿no? Sí que nos parece, por terminar esto, que quizá la participación de las familias dentro de las escuelas, no solo para organizar las extraescolares, sino también para poder hablar de los niños y del currículum y de lo que esperamos que ellos aprendan, también es fundamental, ¿no? Nosotros de aquí sacábamos unas ideas que tienen que ver con escuela inclusiva y nos parecía que si tuviéramos que redondearlo, hablábamos de justicia, permanencia, participación y aprendizaje. De esas 4 cosas. Si no hay justicia, no hay escuela inclusiva. Si no hay permanencia en un contexto compartido, no hay inclusión. Si no hay participación, tampoco hay inclusión. Y si no hay aprendizaje, tampoco hay inclusión. No es estar por estar, no es estar como material inventariable dentro de un aula. Es estar participando y estar aprendiendo. No estamos diciendo que todo el mundo tenga que aprender lo mismo. Estamos diciendo que de la misma experiencia de aprendizaje, distintas personas puedan aprender a distintos ritmos distintas cosas. Y eso hoy en día es factible. Es factible. Dar voz. Bueno, yo pienso que hay dinero. Cuando la gente dice, no hay dinero para recursos, no, hay dinero. No está puesto donde tiene que estar. Pero hay dinero. Cuando hay una emergencia social, una emergencia por una catástrofe, se movilizan muchísimos recursos. Creo que habéis hablado de 7.000 tipos de enfermedades. Si hay necesidad, tiene que haber recurso. En Chile hace, no me acuerdo, quizá 10 años o así, unos mineros se quedaron encerrados dentro de una mina, que fue un tema que yo creo que todo el mundo lo veíamos en televisión y lo veíamos con una angustia terrible, ¿no? Los consiguieron sacar de allí, pusieron recursos. Bueno, ¿cuántos niños no están encerrados en las minas dentro de los centros escolares? ¿No? Y muchas veces tiene más que ver con cómo hago yo como docente, cómo me coordino yo con otros docentes, con sistema sanitario y cómo escucho a las familias, con que me den un recurso para este crío. No digo que no tenga que haberlos, no digo que no tenga que haber profesores de apoyo, que tenga que haber auxiliares, no lo digo, tiene que haberlos, enfermería escolar, etcétera. Pero tiene que haber una predisposición y una serie de competencias por parte del profesor para entender que ese también es mi alumno, ¿no? Bueno, aprender a vivir con uno mismo y en comunidad es fundamental. Cuando digo aprender a vivir con uno mismo y en comunidad, no estoy hablando solo de los alumnos, estoy hablando también del profesorado. No se da lo que no se tiene, ¿no? Y hechos son amores y no buenas intenciones. No es lo que decimos que hacemos, sino es lo que hacemos, lo que nos está mostrando. Y tiene que ser un proyecto de centro. No puede ser que un niño cambie de ciclo
y cambia de profesor, y de repente todo lo que hemos avanzado se queda ahí, ¿no? Mirad, he rescatado de toda nuestra investigación algunas ideas que han dado las madres, concretamente las madres, porque han sido la mayor parte de las que han participado, ¿no? Y veréis que sus aportaciones están al nivel de los grandes teóricos y prácticos de la educación inclusiva a nivel internacional, ¿sí? Por ejemplo, ellas comentaban mejorar la coordinación intraservicios que utilizan sus hijos, así como la información, ayudas y el trato que ofrecen estos servicios. Eso lo decían ellas, ¿eh? Lo decían ellas. Propiciar relación centro-familias fluida, respetuosa, empática y con cuidado por todas las partes. ¿Sí? Con cuidado por todas las partes. Promover la sensibilidad, facilitar la accesibilidad de estos menores a los espacios y al discurso educativo, y que la gestión de esta accesibilidad necesaria la realicen las instancias educativas. No es cuestión de mendigar recursos, es cuestión de que hay derecho a tener estos recursos. Promover la sensibilización en la comunidad educativa, incentivar e implantar proyectos educativos inclusivos, mantener en tiempos no escolares, vacaciones, etcétera, apoyos profesionales de tipo logopedia, fisioterapia, etcétera, formación de los profesionales sobre atención integral a los niños y sobre proyectos educativos inclusivos, enseñanza flexible, individualizada e integral del alumno, incorporación transversal de la educación emocional y la regulación pacífica de conflictos, fundamental, y yo apunto, educación emocional, la del profesor, no la del alumno. La del alumno vendrá como consecuencia de la educación emocional del profesor. El día que vienes cansado a casa, cualquier problema es un problema. El día que vienes quemado del trabajo, porque has tenido una bronca con el jefe, por lo que sea, cualquier cosa, como por ejemplo un vaso de leche en el suelo, nos parece que es, o sea, primero nuestra regulación emocional, luego vendrá del alumno como consecuencia de esa regulación emocional. Pero bueno, dotar de un enfoque lúdico, significativo y participativo de las materias, y transmitir diariamente información al alumnado ausente, pues por razones médicas, ¿no? Sobre los profesores, que nos decían, mirada, fijaros qué bonito, qué bien lo formulaban ellas, ¿eh? Mirada atenta, cálida, exigente, comprensiva y positiva sobre el alumnado. Cálida, atenta, exigente y comprensiva sobre el alumnado. Nos contaba una madre que su hijo, por la enfermedad neurogenerativa que tiene, cuando llevaba 15 minutos escribiendo un examen, se le cansaba tanto la mano que su letra dejaba de ser ilegible. Su profesor dejaba de corregirle en ese momento. ¿Os imagináis si ese profesor hubiera sido el profesor de física de Stephen Hawking? ¿Que nos hubiéramos perdido toda la humanidad? No hablo de un físico, hablo de un filósofo y de un ejemplo a muchos niveles, ¿no? Le dejaba de corregir. La madre propuso que hiciera el examen con un ordenador, dijeron que no, por desconfianza. La madre propuso comprar el ordenador ella, le dijeron que no, y ahí todavía andan dando vueltas sobre el tema. Ni atenta, ni cálida, bueno, en fin. Implicación responsable y sensible de todos los profesorales para atender las necesidades curriculares y afectivas del alumno, evidenciar cualidades positivas. Este chaval en concreto, el que os acabo de contar, es una joya, es el animador sociocultural del aula, es divertido, participativo, majo, es un buen músico, o sea, no tiene más que cualidades, ¿sí?, que generalmente no se ven, ¿no? Promover el buen trato, intervenir educadamente en situaciones de maltrato, con lo que he comentado antes, incorporar vivencialmente la educación socioemocional y aprovechar los conflictos del aula. Yo no digo que la gente se quede con las ganas de la multiaventura. Lo que yo digo, y lo que le decía a esta alumna es, vamos a poner encima de la mesa, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos ir? Vamos a entenderlo entre todos y vamos a buscar alternativas. Vamos a pensar qué es lo más importante de ese viaje de estudio, ¿no? Para finalizar, 2 ideas, y os voy a contar un breve cuento, en 2 minutos, ¿sí? En realidad, lo que las familias y niños demandan son los principios que todos los inteligentes de la pedagogía inclusiva están diciendo, ¿sí? Y segundo, es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley. Y eso que vale para los bancos, no voy a entrar en ese tema, pero para varias personas, empieza a haber sentencias judiciales que reconocen a las familias el derecho de poder estar escolarizados en un centro ordinario.
Y os voy a acabar contando el cuento en 2 minutos. Es un cuento sufí, que es el cuento de la mariposa azul. Ya lo conoceréis muchos. Pues entonces os lo cuento especialmente a los jóvenes que estáis estudiando. Y 2 niñas en un pueblo de estos así árido por ahí en el lejano oriente, muy intrépidas, muy inquietas, con un carácter distinto, le dice una a la otra, le dice: mira, vamos a ir donde la anciana del lugar, que todo el mundo dice que es tan sabia, y le vamos a poner en duda su sabiduría. Dice: mira, tengo una mariposa azul y le voy a preguntar, ¿la mariposa azul está viva o está muerta? Y si me dice que está muerta, yo abro las manos y la mariposa volará. Y si me dice que está viva, yo haré así. Y la mariposa morirá. Y entonces, cuando fueron a donde la anciana, le dijeron: buenos días, ¿qué tal? Pues mira, queríamos consultarte una duda que tenemos muy grande. Y es, ¿esta mariposa está viva o está muerta? Y le dijo a la anciana: depende de ti. Chicos, chicas, depende de todos nosotros todo esto. Muchas gracias. El hambre y las ganas de comer. cuestión para... Gracias. Una duda que tenía es que en un momento, en un apartado, has puesto que podían aprovechar los conflictos educativos. ¿A qué te referías? Pues me parece que los conflictos son para aprender. Son situaciones para aprender. Podemos martirizarnos pensando lo mal que lo hemos pasado o podemos pensar los conflictos como oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Si no tenemos dinero para hacer un viaje, tenemos que verlo como ¿qué tenemos que hacer para hacer un viaje? Y el aprendizaje que surge de pensar y discutir en cómo hacemos ese viaje no solo tiene como recompensa el hacer el viaje, tiene como recompensa el haber pensado cómo salimos de una situación. Los conflictos son oportunidades de aprendizaje. Todos los conflictos son oportunidades de aprendizaje. Vale, muchas gracias. Hay hambre, no es que no haya preguntas, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias.